mismo entre comunidades, y ahora también los profesores, 16.000 docentes en Aragón, bueno, pues cobran menos, teniendo el mismo trabajo, habiendo tenido la misma formación y teniendo las mismas exigencias en el cumplimiento de su labor, pues cobran menos, hasta 200 euros menos, por ejemplo, que en comunidades autónomas como Navarra. Le saludamos a Alfonso Zafra, que es el responsable de educación del sindicato CESIF. Señor Zafra, ¿cómo estamos? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? 16.000 docentes que, claro, pues se dan las circunstancias de que en núcleos, en zonas fronterizas, ¿no?, a solo unos kilómetros, un profesor ya en la Comunidad Foral de Navarra y otro en Aragón, por hacer lo mismo, pues tiene una diferencia salarial de hasta 200 euros, ¿no? Así es, 200 euros de media, porque en algunos casos, incluso si nos damos a los profesores que más antigüedad tienen en una comunidad o en otra, podríamos llegar incluso a los 400 euros en el caso de los maestros o a los 500 euros en el caso de los profesores de secundaria. Entonces la diferencia es muy amplia para hacer la misma labor. Nosotros lo que reivindicamos desde CESIF es que igual trabajo, igual salario. Lo que pasa es que aquí entramos en una situación que, hombre, a mí me llama un poco la atención, ¿no? Porque se ha ido pidiendo a lo largo de los años transferencias, competencias para las comunidades autónomas y este es el precio a pagar, probablemente, por que las comunidades autónomas tengan mayor autonomía y tengan más competencias, que después cada una gestione a su manera, incluido las cuestiones laborales que tienen que ver con su personal. Estamos de acuerdo, nosotros no estamos en contra de las transferencias, lo que sí que creemos que hay que tener determinada cautela a la hora de no actualizar determinados complementos económicos. Lo que está sucediendo en comunidades autónomas, como por ejemplo La Rioja o como por ejemplo Navarra, es que sus departamentos de educación sí que están actualizando periódicamente o firmando nuevos acuerdos que mejoran estos complementos, y lo que denunciamos nosotros en CESIF es que aquí en Aragón llevamos muchísimos años sin actualizarlos, sin firmar acuerdos que supongan una mejora de los complementos para los docentes aragoneses, y creemos que es el momento, aprovechando el acuerdo que se ha firmado a nivel nacional del 9 de marzo por la subida salarial y que permite utilizar unos fondos adicionales. Creemos que es una excusa para poder empezar a hablar del tema y empezar a hablar de esa supuesta equiparación salarial. Que no hay que olvidar que a diferencia de los policías, todos los docentes tenemos un salario base igual en toda España. Sin embargo, las diferencias radican en esos complementos. Por lo tanto, la negociación tiene que ser con el Departamento de Educación, y es lo que pedimos desde CESIF. Pedimos que utilicen esos fondos adicionales o parte de esos fondos adicionales para actualizar y mejorar los complementos salariales de los docentes en Aragón. Don Alfonso Zafra, muchas gracias también por haber cerrado este tramo del programa con nosotros, desde el sindicato CESIF. Gracias a vosotros, hasta luego.